Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer sobre las proposiciones simples y compuestas junto con los conectivos lógicos y las tablas de verdad. Mi equipo está conformado por Liliana Alcántara Huerta. Daniela Carreo Montañez. Valdés Ansaldo Mario Emilio. y por mí, que yo soy Alejandra Álvarez Gutiérrez. Bueno, aquí lo que vamos a ver de teoría es qué son las proposiciones simples y compuestas, la tabla de conectivos lógicos, también qué es una tabla de verdad y para qué sirve, junto con las reglas de las tablas de verdad, y también se va a explicar un ejercicio que se nos dio para resolver. Bien, entonces pasamos a esto. Yo les voy a explicar sobre la proposición simple. Una proposición simple es una declaración que expresa un solo hecho o una idea y no contiene operadores lógicos como y, o, sí o entonces. Es una declaración directa que no se descompone en otras declaraciones. Y la proposición compuesta es una proposición que consta de dos o más proposiciones simples unidas por conjunciones lógicas como y, o, sí, entonces. Estas proposiciones combinadas forman una declaración nueva y más compleja. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tabla de conectivos lógicos. Para empezar, ¿qué es un conectivo lógico? Los conectivos son palabras o expresiones que sirven para relacionar ideas dentro de la oración. Cada expresión contiene su símbolo que posteriormente va a utilizarse para conectar dos o más proposiciones, según sea el caso. El conectivo de no es de negación, el conectivo IE conjunción o U disyunción inclusiva, sí entonces condicional, sí y solo sí bidireccional, no, ni, doble negación, y cada una tiene su respectivo símbolo. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las tablas de verdad, para qué sirven y sus reglas. Las tablas de verdad son una estrategia simple que representa a través de gráficos o imágenes la validez de las proposiciones. Estas sirven para determinar las condiciones en las que un enunciado es o verdadero o es falso. Y estas, como dije, tienen reglas. Y las únicas reglas que tienen son que utiliza dos variables de evaluación y la otra regla, perdón, es que siempre comenzará en la tabla por verdadero. Bueno, aquí también lo que se va a explicar es la fórmula para saber las líneas de la tabla de verdad, o sea, cuántas líneas tiene que tener nuestra tabla de verdad. En este caso, la fórmula es 2n. 2 quiere decir verdadero o falso, que son las dos opciones que se tienen de evaluar. Y n, como lo dice aquí en la imagen, significa que es la cantidad de proposiciones posibles. Esto puede ser 2 o 3, 4, y bueno, aquí también dice cantidad de proposiciones simples, son de acuerdo a como ahorita posteriormente se explica en el ejercicio. Aquí también lo que tenemos, vamos a llamarlo un acordeón, que nos va a ayudar prácticamente a saber que dependiendo del tipo de símbolo que tenga, es como se va a resolver una tabla de verdad. Aquí tenemos negación, conjunción, disyunción, condicionalidad y bicondicionalidad. Cada una tiene su respectivo símbolo, como ya se había explicado en la tabla anterior. Y ahora sí vamos a explicar lo que es el ejercicio y a decir cómo se resolvió. Bien, nuestro ejercicio va a decir, saldrás de vacaciones, sí, solo sí, entregas todos los trabajos del semestre y no te vas extraordinario. Ahora identifiquemos los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos de esta oración van a ser sí y solo sí, después será y luego será no. También vamos a identificar las proposiciones simples, que va a ser P, va a ser saldrás de vacaciones, Q, que será entregarás todos los trabajos del semestre, y R, que va a ser te vas a extraordinario. Bueno, explicaremos la simbología de esta oración.
Primero se pone P, que es saldrás de vacaciones. Las proposiciones, como se darán cuenta, no incluyen los conectivos lógicos, por lo que sigue el sí y solo sí, que es un conectivo bidireccional por el cual está representado con una flecha señalando hacia ambos lados. Después siguen unos paréntesis que son para explicar que lo que sigue es consecuencia de lo que es P. Entonces, luego sigue Q, que es entregas todos los trabajos del semestre, y luego el símbolo de conjunción, que es por el y luego el signo de negación. Y después el signo de la proposición R, que es paso extraordinario, y por fin se cierra el paréntesis, que es por la consecuencia de esta oración. Y bueno, aquí se explica un poco más detallada la fórmula para saber cuántas líneas va a tener la tabla de verdad. Y como habíamos dicho, la fórmula es 2n. En nuestro caso tenemos 3 proposiciones simples, que es P, Q y R. Entonces tenemos 3. Ahora sí, prácticamente vendría siendo un ejercicio de potencias, que tendríamos 2 a la 3. Y aquí, para resolverla, tiene que ser de esta forma y tendríamos 2 por 2 y 2 por 2. Ok, entonces, 2 por 2 tenemos aquí 4 y luego 4 por 2 tenemos 8. En total vienen siendo 8 líneas las que hay que tener en nuestra tabla de verdad. Ahora, pasamos a lo que es la tabla de verdad, que es esta. Y esta tablita de aquí nos va a ayudar a resolver esta parte. P va a estar representada por este color de aquí. Q va a estar representada por el color morado. Y R va a estar representado con un color más claro, prácticamente rosa. Y los símbolos van a estar representados con amarillo y con este azul claro. Ahora, como tenemos que tener 8 líneas, aquí lo que vamos a tener es 4 verdaderos y 4 falsos. En este caso, en la primera, que es P, tenemos 4 verdaderos, 4 falsos. Y aquí tenemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y aquí tenemos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un falso, un verdadero y un falso. Ok, ¿por qué no se repiten los patrones? No se repiten porque no tienen que ser iguales, pero en cada uno tienen que dar 8 y entre estos 8 tienen que estar 4 verdaderos y 4 falsos. Por eso aquí en P se tienen de esta forma los verdaderos seguidos y los falsos seguidos. Aquí se tienen 2 verdaderos seguidos y luego 2 falsos seguidos, luego otra vez 2 verdaderos seguidos y luego 2 falsos seguidos. Y aquí se tiene 1 y 1, un verdadero, un falso, 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 y así no se repiten los patrones. Ahora, vamos a resolver la tabla de verdad. En P, los sucesos se van a pasar tal cual, el verdadero y falso se pasan tal cual aquí. Y luego está, en Q se pasan también tal cual como está y lo indica esta tabla. Ahora, en R, ¿por qué no están igual? Aquí R tiene el símbolo de negación. Entonces, nosotros, basándonos en la tabla que habíamos presentado sobre negación, conjunción y disyunción, aquí lo que se va a usar es negación. Aquí tenemos, en esta R que está solita, tenemos que es un verdadero. Pero en este caso, que es una R con negación, nuestro verdadero va a pasar a ser un falso. Lo mismo con un verdadero va a pasar a ser, un falso va a pasar a ser verdadero, un verdadero va a pasar a ser un falso, un verdadero va a pasar, un falso va a pasar a ser verdadero, un verdadero va a pasar a falso, un falso va a pasar a verdadero, un verdadero va a pasar a falso y el falso va a pasar a verdadero. Así va a ser si nos vamos guiando junto con la tablita que habíamos mostrado. Ahora, esta parte de aquí, que es el símbolo de I, que viene siendo conjunción, se va a resolver junto con esta parte de aquí, junto con esta columna y la columna de Q. Porque así como también en matemáticas lo hacemos, generalmente se resuelve y siempre se resuelve la parte que está entre paréntesis primero y después lo que está afuera. En este caso tenemos que es Q, el símbolo de conjunción, que en este caso vendría siendo la I, y luego viene negación, y R se resuelve primero porque está dentro del paréntesis. Entonces,
Aquí tenemos que es conjunción y lo que vamos a hacer es basándonos en nuestra tablita de conjunción. Tenemos que un verdadero y un falso van a pasar a ser falsos. Un verdadero y un verdadero van a pasar a ser verdaderos. Un falso y un falso es falso. Un falso y un verdadero es falso. Un verdadero y falso es falso. Un verdadero y verdadero es verdadero. Un falso y un falso es falso. Un falso y un verdadero es falso. Entonces ahora tenemos resuelta esta columna. Ahora sí, podemos resolver lo de aquí afuera. ¿Cómo se va a resolver el símbolo de bicondicionalidad, que en este caso vendría siendo sí y solo sí, como se mostró en la oración? Entonces aquí lo que se va a hacer prácticamente es que esta se va a resolver con ayuda de esta y ayuda de esta, porque viene siendo el resultado de estas dos. Entonces, si aquí tenemos un verdadero y hay que un falso, nos vamos a basar en la que tenga la tablita que tenga este símbolo, y si es verdadero y falso va a ser un falso. Si tenemos un verdadero y un verdadero es verdadero. Si tenemos un verdadero y un falso es falso. Si tenemos un verdadero y un falso viene siendo falso. Si tenemos un falso y un falso tenemos verdadero. Si tenemos falso y luego verdadero es falso. Y luego es un falso y un falso tenemos verdadero. Y luego un falso y un falso es verdadero. Y ahora sí se ha completado la tabla de verdad. Y podemos decir que esta se resolvió con ayuda de P y de la solución de la conjunción, en este caso del símbolo, con ayuda de estas dos. Y eso así se resuelven las tablas de verdad. Bueno, y la conclusión de nuestro trabajo y todo lo que hemos estado viendo durante todas las sesiones de este semestre sobre la lógica es que nos ha llevado a identificar las proposiciones simples de las compuestas y que a su contrario también a identificar las proposiciones compuestas a de las simples, o sea, volverlas pues. Y con esto también hemos aprendido a identificar los conectivos lógicos, cómo se mezcla y cómo se usa en las tablas de verdad. En las tablas de verdad, perdón, no se me entendió. También se ha podido descifrar, bueno, con esto aprendido se ha podido descifrar ya cada tipo de oración, como por ejemplo la que se nos presentó en este caso a mi equipo y a mí. Y con esto identificado ya podemos descifrar si la proposición de la oración es verdadera o falsa, cuál es la que aparece más veces. Y bueno, esperemos que se haya entendido el tema de las proposiciones simples, compuestas, las tablas de verdad, los conectivos lógicos, y también pues que se haya entendido un poco de cómo se resolvió el ejercicio y que haya quedado claro. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.